Bienvenidos a un nuevo encuentro arguediano cuyo objetivo fundamental es hacer llegar a todos ustedes las expresiones de solidaridad y adhesión a las luchas de nuestros pueblos. Desde ya nuestra gratitud infinita a todos quienes participan en este Agrupémonos Todos. Una vez más, los encuentros arguedianos dirigidos por Margot Palomino, por el compromiso permanente de ella con las luchas populares, con los que sufren en nuestro país, nos ofrece la oportunidad de mostrar la solidaridad que los pueblos nuestros en Perú merecen luego de los acontecimientos de diciembre y enero de 2022 y 2023. En ese momento se produjo una inesperada y no prevista rebelión de las comunidades andinas, quechuas y aymaras del sur del país. El punto de partida para esa protesta convertida luego en rebelión fue la solidaridad de todos los votantes del sur con el presidente Pedro Castillo, porque él, de alguna forma, había asumido la representación y sobre todo la esperanza de los votantes del sur en que por primera vez un candidato que se parecía a alguien del pueblo pudiese llegar al Palacio de Gobierno. Las derechas sintieron que el peligro se aproximaba e hicieron todo lo posible porque Pedro Castillo no ganara. Y a pesar de todos sus esfuerzos, ganó. Y luego hicieron todo lo posible porque no gobernara. Y a pesar de la esperanza del pueblo, Pedro Castillo, en los meses que estuvo en el palacio, no respondió a las expectativas que el pueblo tenía en él. Y se detuvo en las cosas personales que le parecían importantes para él y su familia, y en tratar de evitar que la policía y que la fiscalía investigase todas las acusaciones que caían sobre él. Fue en ese momento que se produjo la caída de Pedro Castillo y la presidenta nueva fue la señora Dina Boluarte. Y sobre la presidenta cayó una doble acusación. Primero, Dina traidora y luego Dina asesina. Dina traidora porque había prometido y jurado en Juliaca que si caía el presidente ella se iría, renunciaría en solidaridad con el presidente, y no lo hizo. Prefirió quedarse en el gobierno. Al quedarse en el gobierno, las Fuerzas Armadas y las derechas, junto con la señora, optaron por la represión, optaron por la muerte y se produjeron las primeras víctimas. Fue ahí cuando las comunidades andinas sintieron que sus hijos, nuestros hermanos, los esposos, las esposas, las hijas, caían una tras otra tras las balas de la policía y del ejército. Y entonces sintieron rabia y decidieron protestar y decidieron venir a Lima para exigir sanción y justicia. Primero justicia con los victimarios y sanción para ellos, para así dejar el duelo en condiciones buenas. No hubo ni justicia, ni juicio, ni sanción. Para las Fuerzas Armadas, los responsables de las muertes no deben ser
investigados ni sancionados, la fiscalía no hace nada, las muertes quedan inmunes e impunes, y en esas condiciones la rabia fue mayor y decidieron venir a Lima. En Lima fueron recibidas con la violencia de siempre, como si se tratara de enemigos del país, como si fueran terrucos y terroristas, y estas mujeres extraordinariamente valientes estuvieron a la altura de sus propias esperanzas y llenaron las plazas en Lima con su protesta, su rabia y su palabra, que solo fue recogida por la prensa alternativa y por la prensa pequeña que queda todavía en el Perú, más allá de esa inmensa prensa concentrada que ha vendido todos los recursos periodísticos y empresariales a las grandes empresas de los medios de comunicación. Hoy, en el momento en que este acontecimiento, esta solidaridad de los encuentros arguedianos vuelve a producirse, no hubo aparentemente vencedores ni vencidos. La derecha piensa que ganó, otros piensan que las mujeres perdieron, que los comuneros perdieron, y lo cierto es que esta situación no se ha resuelto. Los problemas siguen pendientes. Hay esperanza clara en el sur para que después de la cosecha, o de las cosechas en general, este es tiempo de cosechas, vuelvan a tomar las calles y vuelvan a tomar los viajes hacia Lima para insistir en su propuesta. En este momento, que los músicos, los artistas, los danzantes expresen nuevamente su solidaridad, que los artistas, que los escritores, que los poetas, que las mujeres de la literatura, que las mujeres del mundo académico, hasta donde puedan, con lo poco numerosas que son, comprometidas con la solidaridad real con el pueblo, puedan expresar esa voluntad y esa solidaridad, ese abrazo que nuestros hermanos y hermanas de los Andes requieren, necesitan, esperan. Esa esperanza que nosotros queremos y que viene en manos y con la sangre de los hermanos del sur. Que este evento de los encuentros arguedianos y de Margot tenga el éxito que merece y que Margot continúe en esta tarea de tantos y tantos años, sin límites y sin descanso, y con una enorme firmeza para estar al lado de las luchas de nuestro pueblo. Un abrazo grande, fuerte, gracias a todas y a todos. Mi adhesión incondicional a los pueblos del mundo que luchan contra la opresión y la explotación del capital transnacional, y en particular al pueblo peruano que en todo el país, principalmente en el sur andino, se ha alzado contra esta caricatura de democracia por una salida política que cese la represión, el abuso, la prepotencia, y en camino a la Asamblea Constituyente con amplia participación popular y una nueva constitución. Para todo este espacio de solidaridad, de armonía popular, de sueños colectivos, de justicia y libertad, para ustedes el poema Apuntes para un elogio del pueblo alzado. En tu lenguaje tierno y exaltado, pueblo hermoso, muchacha combatiente, de tu ser desprende rebeldía, el oleaje cimbriante de tus hombros, tu cintura hacedora de abismos, los pétalos vencidos por tu fronda. A ti entras busco, cegado en tus luceros,
como arisca flor empecinada en crecer en la fisura de las piedras, en el hoyo enhierbado entre las rocas. Indago entre los patios clandestinos las palabras que un día secuestraron mi pensar, mis ojos veteranos, alta ideología, clase redentora, en la empinada torre de los sueños. Tentado de buscar una saliente, la hastia de una roca o un peñasco de donde asirme como un ave, o una rosa carmesí entre las turbias y enfangadas olas de la patria, hermano, amigo, camarada, solo quedan casquillos llenos de humo, miradas de dulzura en esos rostros yertos, pero no menos llameantes, milicianos del cariño solidario que el plomo cobarde ha derribado, sonrisa y magia a pesar de la miseria, poesía de la dignidad y el orgullo. Creo distinguir tus signos, tus olores, el fulgor de tu risa que deslumbra, la marcha jubilosa, incontenible, multitud de brazos y pechos y corajes hacia el sueño de un mundo sin cadenas, el viento de tu pelo en los puquiales, en cada paso vertical hacia el futuro, grieta en las paredes empolvadas, rumor de pobreza en las miradas, reposo extenuado en las cornisas, tropiezo, me incorporo, pueblo amado, criatura en el crepúsculo naciente, siento, percibo tu certeza, el mundo a tus pies como un polluelo de halcón herido en las montañas, y tu canto, sin luchas no hay victorias. Brisna de luz en la roca penumbrada, marcha sin fin, oleada de fulgor, y en medio de batallas desiguales, aprendemos que no bastan las razones, princesa encantadora de serpientes, o de fieras que acunas en tus brazos, flores el mar de tu fragancia, de gesta popular, de justa rebeldía, brisa de verano en las cordadas, aroma carmesí de multitudes. ¿Quién dijo miedo? Era el canto, ante las balas, gases, perdigones, todo un torbellino de visiones que ahoga de dulzura mis pesares. Honor y gloria al caído combatiente, pálida luz la noble poesía, busco una palabra y otra, que te nombren, te rocen, te descubran, por pasajes y avenidas y batallas, indigente de luz en los escombros de la dicha o resplandor de la ilusión, no los avisos luminosos ni luces de neón, no los faros que despiden a las naves en los puertos ausentes del amor, solo tu alta y humana llamarada, esplendor de tormenta vermellón. No más rocío precario en los abismos, uno y miles de cuerpos destrozados. ¿Quién puede contener al pueblo armado, armado de sus sueños y esperanzas? Perfume de infinita dignidad, que expandes por los muros arruinados de la patria que pudo ser, que será y crecerá, cuando furor y lucidez se den la mano y encenicen del sol los pasadizos, los campos y jirones y florestas, poblando de retamas encendidas las esquinas sombrías de la historia. Máximo, Jacinta, Esmeralda, nombres y más nombres y apellidos grabados en la semiótica del aire, que bocetea tus dunas, tus mesetas, y el viento dibuja tu rostro colectivo, tu entraña cerrada de milenios, la flor, el granizo, la tormenta, estallan en la oscura madriguera, una vez más, tierno chacarero, de palabras errantes como surcos, vuelvo a las calles empolvadas, donde millares de danzantes populares preparan el asalto del amor sobre las garras podridas del machismo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi completa solidaridad con los pueblos del norte, que ahora están padeciendo una serie de inundaciones, huaicos, tragedias de todo tipo, eliminación de viviendas, porque sucesivos gobiernos del Perú no previeron ni usaron correctamente los enormes recursos que el Perú tuvo desde hace muchos años y además usaron en su propio beneficio el programa Reconstrucción con Cambios
que se implementó y se decidió desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Además de no prever, se dedicaron a robar. Y ahora estamos padeciendo las consecuencias. Digo estamos porque además en Lima está sucediendo exactamente lo mismo. Gobernadores, alcaldes, no están previendo lo que puede pasar en Lima con una lluvia intensa y menos aún con un sismo, que ojalá nunca suceda, porque el día que suceda un sismo en Lima morirán decenas de miles de personas. También mi solidaridad con los pueblos del sur, que siguen esperando justicia. Ahora se está descubriendo que no solamente se mataba por orden de no se sabe quién a los manifestantes, sino que además se torturaba en las comisarías de Lima. Estamos demandando no solamente a las víctimas, todos los ciudadanos del Perú, no solamente justicia, sino investigación a fondo. Pero sabemos que con un gobierno que como el que tenemos, no lo conseguiremos nunca. Entonces, mi solidaridad con ustedes, queridos compañeros y queridas compañeras, tiene el sentido que marca exactamente aquello que alguna vez alguien dijo. El presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Cuando digo nuestro, me refiero a nuestro pueblo, organizado en sus comunidades y en sus redes sociales. Tengamos confianza, persistimos y adelante. Muchas gracias. Hola, en Perú, desde que el año pasado, en diciembre, a primeros días de diciembre, el Congreso destituyó a Pedro Castillo, presidente elegido con votación popular en unas elecciones limpias, el Perú ha vivido y sigue viviendo convulsionado, pero más que convulsionado, está siendo testigos de que sus pueblos originarios, los pueblos del sur andino, se han movilizado en defensa de las libertades, en defensa de su derecho a decidir como pueblos. El gobierno de Dina Boluarte, que es una dictadura cívico-militar, ha respondido con represión. A día de hoy hay más de 60 personas que han sido asesinadas en las calles. Hay cientos, 400, 500 personas encarceladas simplemente por el hecho de salir a la calle a manifestarse. Hay cientos, miles de víctimas de este conflicto desde el pasado mes de diciembre. A ellas, a esas víctimas, a esos familiares, va todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro gran afecto. Vamos a seguir acompañando a esas movilizaciones, vamos a seguir acompañando a esos pueblos originarios que salen a la calle a defender lo suyo. Estamos con ellas y con ellos. Vamos a ser muy vigilantes de los organismos internacionales, pero sobre todo de los gobiernos europeos. Vamos a presionarles para que rompan con la dictadura, que lo único que ha traído es sangre, dolor y lágrimas. Todo mi afecto, todo mi cariño, toda mi solidaridad desde España. Gracias.
Desde Madrid quiero expresar mi solidaridad y mi afecto para las poblaciones del Perú movilizadas contra la dictadura cívico-militar. Ha sido espectacular, ha sido emocionante, ha sido realmente histórico el ejemplo universal de dignidad y de valentía que han dado los pueblos aymara, quechua, los pueblos del Amazonas y también los pobladores de grandes ciudades, empezando por la capital, Lima, del Perú. El ejemplo de una lucha contra la dictadura cívico-militar presidida por Dina Boluarte, presidenta ilegítima y deslegitimada, que se apoya en un Congreso derechista, un Congreso oligárquico, un Congreso que vela por los intereses de esa corrupta oligarquía peruana, que es la lacra del país, y también los intereses de sus socios internacionales, de las empresas extractivistas canadienses, chinas, estadounidenses, pero también españolas. El litio y el resto de minerales que se puedan extraer no merecen la muerte, no merecen la herida de una sola persona. La vida de los pueblos y de las gentes está por encima de los intereses del capitalismo. Por eso han tenido que recurrir para imponer su ley, por así decirlo. Dina y los suyos han tenido que recurrir a la represión de la policía y del ejército contra los pueblos, contra el pueblo trabajador, con resultado de heridas, de muertes, de detenciones masivas, es decir, del terror contra el pueblo. De ahí que yo expreso toda mi solidaridad con quienes piden una asamblea constituyente por un nuevo Perú inclusivo, por un Perú que reconozca los derechos de los pueblos originarios y de la clase trabajadora, frente a esa oligarquía depredadora, esa oligarquía que ha hecho sangrar tantas veces al Perú. Desde Madrid quiero manifestaros toda mi solidaridad con vuestra lucha por la convocatoria de una asamblea constituyente frente a un gobierno y un congreso ilegítimos. Denunciaremos también toda la represión que estáis sufriendo y la inhibición de muchos gobiernos de la llamada comunidad internacional ante vuestra lucha. Todo nuestro apoyo, adelante. Salud. Soy Paca Blanco, soy anticapitalista, ecologista, feminista, en fin, activista. Y quiero mostrar todo mi apoyo y mi solidaridad con los pueblos que están luchando contra la dictadura militar en Perú. Las que luchamos contra una dictadura sabemos muy bien qué es represión, qué es cárcel, qué son torturas y qué es jugarse la vida y la libertad por un país mejor y por un mundo mejor. Vivan todos los pueblos que luchan por su libertad, viva Perú. Hola, somos Con Sabor Colombiano y Cantares, músicos radicados en Finlandia, y queremos enviar un mensaje de fuerza y de solidaridad para con las víctimas de la represión, de las ejecuciones extrajudiciales y las persecuciones a nuestros hermanos de los países latinoamericanos, en particular bajo el régimen de Dina Boluarte en el Perú. Hacemos votos porque pronto se restablezca la democracia y las libertades en su plenitud.
quisiera contar la historia de una pistola que se nos diario siempre se dispara sola. Pobrecita la pistola que no tiene vacaciones. Disparando siempre al aire, disparando siempre al aire de los pulmones. Y pobrecita también, esa pistola ignorante. También esa pistola ignorante que sabe lo que es un libro, que sabe lo que es un libro, porque mata a un estudiante. Al corazón del obrero, porque quiere parecerse a mamá ametralladora, porque quiere parecerse a mamá ametralladora.
así con prosperidad venceremos. Y somos campesinos de sabanas y esteros, el campo es la ilusión de un sosiego. Fuerza y valor, rescataremos un sueño y así con prosperidad las ganas del pueblo, lograremos los mestizos un comienzo de justicia social, de paz y derecho, donde un campesino cante sin recelo. Y somos campesinos de sabanas y esteros, el campo es la ilusión de un sosiego. Fuerza y valor, rescataremos un sueño y así con prosperidad venceremos. Somos campesinos de sabanas y esteros, el campo es la ilusión de un sosiego. Fuerza y valor, rescataremos un sueño y así con prosperidad Buenas tardes, saludos desde Madrid. Mi nombre es Pedro López López, soy profesor de la Universidad Complutense y activista en derechos humanos. Ante el enésimo golpe de Estado en tierras americanas, ahora en Perú, y cuando debería gobernar la izquierda que salió de unas elecciones democráticas, de nuevo vemos torcer la voluntad popular a través del modelo contemporáneo de golpe de Estado, lo que llaman los politólogos lawfare, un tipo de golpe de Estado que más que en las Fuerzas Armadas, aunque también, se apoya en sectores judiciales reaccionarios, en prensa lacaya y en las modernas redes sociales de las que la derecha hace un buen uso para sus intereses. Y sus intereses se basan en que no sea posible ningún proceso popular emancipador, sea político, económico o social. En un artículo reciente del sociólogo y compañero de mi universidad, Marcos Reutemann, se dice: la historia de Perú es la historia de la frustración democrática. Creo que esta sentencia es extrapolable a otros países del área, donde las élites plutocráticas boicotean la acción política de los gobernantes de izquierdas elegidos democráticamente, y en esta época se procura que la destitución de estos gobernantes no sea vista como violenta, sino como producto de una acción judicial, que siempre dará la apariencia de legítima. Lo cual no evita la represión que las Fuerzas Armadas se ven obligadas a ejercer contra las masas populares que protestan en Perú por la destitución de Castillo y porque se deje gobernar a quien salió de las urnas. De manera que solo puedo terminar esta breve intervención proclamando libertad para Pedro Castillo y cese de la represión para el pueblo peruano. Gracias, saludos desde Madrid y ánimo y adelante con la lucha. Soy Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, y desde Cádiz, en Andalucía, en el Estado español, quiero mandar mi solidaridad y mi abrazo a las fuerzas resistentes del Perú, de los pueblos originarios, del pueblo trabajador peruano que está combatiendo y resistiendo a la dictadura cívico-militar al servicio de la oligarquía
y de las potencias extractivistas extranjeras que quieren hacerse con la soberanía del pueblo peruano. Desde aquí mostrar mi solidaridad, mi admiración hacia su lucha. Son un referente de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y estamos con ellos en su lucha por un proceso constituyente que haga del Perú pues, una democracia al servicio de las mayorías sociales del país. Desde el sur de Europa, un abrazo solidario, ánimo en vuestra lucha, sois un ejemplo. Soy Romy Arce, llevo muchos años viviendo en Madrid y como tantos peruanos y peruanas que vivimos en el extranjero, sentimos un enorme desasosiego y dolor, ¿no?, ante los hechos que están ocurriendo, ante la crisis política que está viviendo nuestro país. Y bueno, en primer lugar quiero expresar mi solidaridad y todo mi apoyo, ¿no?, al pueblo peruano, a las organizaciones y al pueblo peruano que se está manifestando en las calles, que está protestando pacíficamente en las calles, y por supuesto toda mi solidaridad también con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Desde que se perpetró el golpe de Estado y desde que se están dando las movilizaciones, desde el 11 de diciembre, movilizaciones que no han cesado, ¿no? Lo que estamos viendo es una brutal represión por parte del régimen dictatorial de Dina Boluarte, ¿no? Ese régimen, esa dictadura cívico-militar que está respondiendo con brutalidad ante las protestas, ante la protesta social, ¿no? Vemos que hay una clara estrategia gubernamental de criminalización de la protesta social, de persecución de la libertad de prensa, de persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de criminalización de los luchadores y luchadoras sociales. Se ha vuelto a rehabilitar, ¿no?, el terruqueo para acusar de terrorismo a todos los luchadores y luchadoras sociales, a los defensores de derechos humanos también, ¿no? Hay un sesgo racista claro tanto en la criminalización como en la persecución de la protesta, ¿no? Están siendo víctimas sobre todo, ¿no?, campesinos y campesinas, líderes indígenas que están sufriendo pues esa acusación, ¿no?, de terrorismo. En definitiva, vemos una estrategia de terrorismo de Estado clara para eliminar, ¿no?, a los enemigos del régimen cívico-militar de Dina Boluarte, ¿no? Por lo tanto, desde los colectivos de peruanos y peruanas pues exigimos una firme condena por parte de la comunidad internacional de este régimen dictatorial y exigimos también responsabilidades políticas y no solo políticas, responsabilidades penales a Dina Boluarte, a Otarola y a todo su equipo de gobierno. Deben pagar por los asesinatos, por los crímenes que han perpetrado, crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes, no deben quedar impunes. Y también quiero animar a mis compatriotas, al pueblo peruano, desde aquí a seguir luchando, a seguir movilizado, a seguir en pie de lucha, porque esa lucha va a abrir una nueva etapa en nuestro país. Desde luego creo firmemente que es posible, ¿no?, un proceso constituyente que traiga justicia, que traiga paz y que traiga libertad a nuestro querido Perú. Soy Antonio Ruiz Pascual, presidente del colectivo Arte Total. También pertenezco a PCSUR España y PCSUR Internacional y a Insurgencia Cultural. Hago estas declaraciones desde mi colectivo porque pienso que lo que está ocurriendo en Perú es un genocidio. No puede haber un golpe de Estado y no puede ser que la gente salga a manifestarse a las calles a defender sus derechos, a defender una democracia
y estén masacrando al pueblo con palos, fusiles, con balas, que esté muriendo la gente por defender sus ideas, por defender la libertad, por el bien de la democracia y por el bien de la libertad. Yo he escrito este poema y estoy en desacuerdo en cómo se están haciendo las cosas en Perú. Perú, levántate y anda, que no te callen los caciques, los que roban el país, llenando sus arcas, que no quieren el grito, que aspiréis a ser libres, que millones de manos abrirán el camino, sin que el tatasol se tiña de sangre. Refrescaréis las fatigas, lavaréis las miserias en las aguas no vendidas por oro. Dina Baluarte, ahógate en tu traición, que la palabra se ha puesto en marcha. Campesinos, indígenas, hombres y mujeres del pueblo llano han emprendido el camino, llenando campos, poblaciones, ciudades. ¿No sientes su eco? ¿Sus voces entre el vuelo del cóndor? El pueblo unido jamás será vencido, gritos encendiendo revoluciones, con los brotes erguidos de la tierra. No se calla la voz de los incas, de los antepasados, con pólvora y fusil, con palo y látigo, que caiga el feudalismo, con dinamita de masas, que su furia no se para con los golpes, con la sangre derramada. No os harán morder el polvo mientras el mañana sea el sueño más hermoso. Castillo, Perú está en cólera. Lo que se ha ganado en las urnas no puede ser tierra mojada. No importa lo que digan los traidores, la multitud viene cerrando el paso, entre lágrimas, sudor y acero. Que el cielo no es suyo, ni el pan de cada día, porque es vuestro el trigo, la cebada, el centeno y la tierra sembrada. Que esta unidad política y hermana acabe con dictadores y verdugos, con sus leyes, donde vino a quedarse el prestamista, el usurero y el ladrón. Sigue Perú, encendiendo la chispa del titán. Avanza con los que gritan, vamos hermanos de carne y arcilla. La victoria es vuestra. No más látigos que humillan, no más jornales disfrazados de limosna. El vuelo de las mariposas viene detrás, con los gritos de los vivos y los muertos, con el pueblo y la esperanza que estalla. La victoria será vuestra, llena de zapatos y huellas, que dijeron basta, con el aullido materno, que trae los hijos removiendo las entrañas del mundo. Como miembro directivo de la red de apoyo al pueblo mapuche y a otros pueblos originarios, y parte de la Asamblea de Solidaridad con el Perú, quiero expresar nuestro más sincero y definido apoyo a los pueblos originarios del Perú y a su pueblo en su conjunto, contra el gobierno dictatorial que se ha impuesto a fuerza, negando el derecho a la movilización, a la protesta en las calles y en consecuencia de la cantidad de asesinatos que ha sido llevado a cabo en el corto periodo de este llamado gobierno. Nosotros apoyamos las reivindicaciones del pueblo, la necesidad de una verdadera consulta sobre las necesidades de una asamblea constituyente, elecciones, disolución del Congreso, libertad de su presidente y condena al asesinato, a la masacre que se está llevando a cabo con el pueblo del Perú. Sus mujeres, sus jóvenes, sus familiares viven una horrenda pesadumbre, así como vivimos otros pueblos bajo dictaduras similares. Hola a todas y todos. Mi nombre es Carlos Fernández y agradezco a Marlot Palomino
la oportunidad de dirigirme a ustedes en momentos cruciales para nuestro país, de profunda significación histórica, pues las movilizaciones iniciadas en diciembre del año pasado y mucho antes, cuando la vigilia era para exigir al Jurado Nacional de Elecciones que proclame el presidente de la República, Pedro Castillo, se hicieron muy tenaces. El Jurado Nacional de Elecciones, recordemos que aceptó a regañadientes la proclamación. El aspecto histórico de estas marchas está determinado porque se trata de romper el estigma de 200 años que impedía e impide que un hombre o una mujer del pueblo acceda al poder. Debe recordarse que cuando las tropas libertadoras del general San Martín llegaron a Paracas, Lima se encontraba desprovista de gobernante. El virrey Canterac había abandonado el cargo y el general La Serna asume el poder tras un golpe de Estado, pero abandona Lima para ir al Cusco en busca de tropas leales. Esta situación se produce porque las tropas de montoneros andinos aliados con cimarrones africanos, escapados de las haciendas, tenían sitiada Lima con sus guerrillas nada menos que en Ate Vitarte. Ante el vacío de poder, un grupo de criollos, altos funcionarios del Estado virreinal, decide parlamentar con San Martín y le proponen acatar la independencia de Perú, pero con algunas condiciones. Primero, los funcionarios virreinales seguirán manteniendo sus altos cargos en la naciente república. 2. Ningún indio, ningún africano accederá a niveles de poder. No serán nunca gobernadores, alcaldes, congresistas y mucho menos presidente. 3. Ningún indio o negro deberá alcanzar puestos de mando en el ejército libertador. San Martín aceptó las condiciones y luego Bolívar las ratificará. Así transcurrieron exactamente 200 años en que ese estigma se acaba tras el voto popular del 2021, que le concede la presidencia al profesor Castillo. La victoria electoral no fue fácil. Miles de habitantes andinos, pero también de la costa norte del Perú, hicieron vigilia por 2 meses para lograr que el Jurado Nacional de Elecciones decidiera proclamar a Castillo presidente del Perú. Estas movilizaciones se hubieran mantenido consecuentes si el elegido por el pueblo hubiera tomado la decisión de gobernar con el pueblo. Pero no fue así. Castillo se alejó del pueblo y terminó fácilmente vacado. Allí mismo comenzó la reacción popular de cientos de miles que sintieron que al vacar al Castillo se mostraba que la democracia no era para ellos. De allí la importante arenga convertida en canto: esta democracia no es democracia. Y que entona la demanda de cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la redacción de una nueva constitución que deberá restituir a los peruanos la Pachamama con todas sus riquezas para que sean administradas por un gobierno que constituye el verdadero poder popular. Por eso esta lucha es histórica, porque al apuntar al Estado burgués y a la propiedad de la Pachamama que está en manos de una vieja oligarquía, también hay una connotación anticapitalista, que solo, desde mi punto de vista, deberá ser superada por una revolución socialista. Muchas gracias. ¿Cómo no voy a querer a un pueblo con más de 1000 años sin ningún abril celebrando su nacer? Un pueblo que ve caer como pájaro a su nido su destino aguerrido por él mismo conquistado, y que cuando es masacrado nunca se da por vencido. Este texto breve es una décima que he leído como una muestra de los que difundo en las redes sociales, manifestando mi adhesión a las causas populares y asimismo mi predilección por las formas poéticas también populares o tradicionales. Soy consciente de que la palabra pueblo es un vocablo un tanto ambiguo o, si se prefiere, muy amplio, porque obliga a pensar en una masa amorfa e indiferenciada, como cuando se habla, por ejemplo, del fútbol como un deporte popular. Pero ciertamente
en el campo más estricto o específico de lo político-social, esa acepción tiene que circunscribirse a las clases trabajadoras, obrera, campesina y pequeño burguesa, las mismas que en el terreno de la producción socioeconómica mantienen relaciones de dependencia y explotación con las clases burguesa, terrateniente, empresarial. O sea, lo que ya en el siglo XV el poeta español Jorge Manrique precisaba en estos términos: los que viven de sus manos y los ricos. Siguiendo pues esa tradición como trabajador y como poeta, me identifico con ese pueblo conformado por las clases trabajadoras, y es por eso que no puedo permanecer indiferente ante su realidad, sus esperanzas, sus creaciones y sus luchas, y tengo la seguridad de que su sangre generosa, derramada en el desarrollo histórico de la humanidad, no habrá de ser en vano, como lo demuestran las innumerables conquistas alcanzadas en ese decurso histórico. Y aunque sus enemigos se empecinan en buscar el retroceso, siempre y siempre la memoria de sus mártires mantiene en alto la bandera del progreso hacia un mundo nuevo, que es la meta de la historia que se proyecta indetenible hasta la victoria siempre y hasta la lucha final. Vivimos tiempos sombríos. El imperialismo implanta formas culturales neocoloniales. Por eso nuestra misión del campo popular es enfrentar al sistema actual que nos domina para recuperar nuestra dignidad. Voy a leer un poema del libro Pesamento del Silencio. Poema 30. Habitaré otras ciudades, pisaré otras cosechas y moradas, viviré en otros tiempos, me llenaré de sangre en otras calles, en otras plazas desoladas, recordaré a los ausentes y sus designios, viajaré a los desiertos calcinados, a los bosques oscuros y peligrosos, evocaré a mis hermanos, a los que murieron antes que nosotros, me uniré a todos los oxisos, a todos los ciegos y mendigos, a todos los creyentes en sus cerros, a los que hicieron mucho y a los que poco hicieron. Le diré que las palabras solas ya no sirven, que las madrugadas son insulsas, que los otoños ya no viajan como las primaveras en invierno, que las aves se pudren en los mercados, que hay miradas y huellas que nos alienan en el cine y pisadas que nos asaltan y alteran en la basura. Le diré todo esto y más, aunque no viva para verlo, para contarlo en los rostros y en las colinas de la muerte. Pero esta es la vida que tenemos, un afán y conflicto doloroso, capaz de abordar todos los requisitos, deseos y pecados, haciéndonos visible todas las mansedumbres de las flores y diciéndonos con sus pausas y temores, puras y desgraciadas ignominias del olvido, lo que nos hará platónicos y humanos, ajenos a los halagos y horrores del verdugo, pero gritando siempre con la voz más alta en los suburbios llenos de camino. Habitaré otras ciudades, pisaré otras cosechas, viviré en otros tiempos, me llenaré de sangre en otras calles, en otras plazas desoladas, pero recordaré siempre a mis hermanos, a los que murieron antes que nosotros y fueron y son los grandes sacrificados y ausentes de la calle. Buenas noches, amigos. En primer lugar quiero saludar a la gran Margot Palomino por reanudar sus interesantes encuentros arguedianos que realmente se les estaba extrañando. En segundo lugar, quiero manifestarles a ustedes que no debemos desmayar en las luchas, que debemos continuar los que pueden. Yo lamentablemente ya no puedo, porque no podemos permitir que queden sin castigo los asesinos que han matado a nuestros compañeros de Puno, de Juliaca, de Arequipa, de Ayacucho, ¿no? No puede seguir esa impunidad, no es justo. Entonces yo les pido
que sigan las organizaciones o que nos organicemos más. Todavía yo apoyaré donde pueda para lograr justicia, aunque eso es muy difícil porque ya dijeron, para variar, los militares que ellos no pueden desclasificar los documentos. Me ha hecho acordar el caso Churajay, donde perdí a 8 compañeros, 3 de ellos muy queridos porque trabajaban conmigo en el diario Marca. Cuando el juez de Ayacucho pidió los nombres de los efectivos militares que estaban en esas zonas de Guanta, todo, también le respondieron igual. Entonces, ¿qué está pasando? En nuestro país los militares son intocables, es una casta intocable. No puede ser y tenemos que luchar contra eso, compañeros. Muchas gracias, soy Denis Merino, una recontra veterana periodista. Hola, soy Isabel Serra, soy portavoz de Podemos y quiero mandar todo mi apoyo al pueblo de Perú, movilizado, mayoritario, que está dando una lección de democracia al mundo entero. Son 3 meses de movilizaciones frente al gobierno de Dina Boluarte, que está aplicando la represión policial violenta contra el pueblo, vulnerando los derechos humanos y con 67 vidas, que sepamos, seguramente hay muchas más, asesinatos por parte del Estado contra el pueblo de Perú, contra vidas peruanas por defender la democracia. Apoyamos las movilizaciones y las reivindicaciones de las movilizaciones en Perú que piden más democracia. Esto es el fin del gobierno de Dina Boluarte, la renuncia de ese gobierno, del conjunto del gabinete ministerial. En segundo lugar, un gobierno de transición, elecciones anticipadas, convocatoria de elecciones y también una convocatoria de un referéndum para nueva constitución. Apoyamos, como digo, el pueblo de Perú que está movilizándose y también hacemos un llamamiento al conjunto del mundo, al conjunto de los gobiernos, de las organizaciones y de los organismos de derechos humanos para apoyar al pueblo peruano y pedir fin a la represión de Dina Boluarte. Se cumplen casi 4 meses de la toma de gobierno de Dina Boluarte, o lo que es lo mismo, 4 meses de violencia, de represión contra la ciudadanía que lucha en las calles para recuperar la democracia en su país. En Podemos lo tenemos muy claro. Ningún gobierno que se sostiene en la violencia, en la masacre y en la ejecución extrajudicial de su población es democrático. Por eso mismo nos unimos a quienes piden la dimisión inmediata de la presidenta y de todo su gobierno. Y asimismo exigimos que se haga justicia con todos los crímenes de los que son responsables. El pueblo peruano lleva meses dando al mundo una lección de democracia y desde Podemos y desde el Parlamento Europeo vamos a seguir trabajando para defender esta lucha democrática, esta lucha antirracista y decolonial del Perú movilizado, del Perú mayoritario. No estáis solas. Con este pequeño vídeo quisiera enviar un mensaje de solidaridad con el pueblo peruano que está pasando en este momento situaciones tan duras. Dina Boluarte ha traicionado al pueblo, se ha puesto a disposición de esa oligarquía de siempre, esa oligarquía que se defiende a través de unas fuerzas armadas y policía de forma violenta contra cualquier intento de cambiar las reglas de juego, cualquier intento de reforma para lograr una mayor igualdad social en Perú. Dina Boluarte está defendiendo los intereses de una oligarquía que quiere defender sus privilegios de clase y no duda en rechazar de una forma brutal todas aquellas reformas que intenten reivindicar derechos laborales, derechos humanos, derechos sociales, derechos a una educación y a una sanidad públicas, a una vivienda digna. No aceptan en el siglo XXI aún que Perú es una sociedad plurinacional, pluricultural, con una gran riqueza, con una población campesina e indígena de larga tradición milenaria, de la cual tendrían que sentirse orgullosos todos. Pero
Dina Boluarte se equivoca si piensa que con represión, como han hecho siempre los dictadores, lograrán frenar a un pueblo valiente como el peruano, que en toda su historia ha demostrado que sale a la calle y que lucha en ciudades, en pueblos, en todos lados, cuando lo que está en juego es su libertad, su dignidad, sus derechos, una defensa de la libertad y de la democracia. El pueblo peruano tiene toda la legitimidad del mundo para reclamar que se libere de forma inmediata al expresidente derrocado Castillo. El pueblo peruano tiene derecho a exigir, no a pedir, a exigir unas elecciones democráticas y transparentes y plurales sin vetos de ningún tipo ya. Y tiene derecho también a que se inicie un proceso constituyente. Compañeras y compañeros de Perú, les envío un fuerte abrazo de amor y de solidaridad. Desde Madrid apoyamos las movilizaciones del pueblo peruano y de las comunidades indígenas y campesinas en su lucha. Esta lucha que está siendo protagonistas principalmente las mujeres. Nuestros pueblos tienen todo el derecho a decidir y vosotras lo estáis visualizando. Toda nuestra fuerza y solidaridad desde Madrid. Un abrazo. Buenas noches, amigos. Les quiero saludar desde aquí, desde Bruselas, Bélgica. Soy Karel Struijff. Quiero agradecer la invitación por participar una vez más en estos encuentros. Estoy muy contento de poder compartir este momento con ustedes a pesar de la distancia. Y en esta ocasión quería presentarles un tema un poco distinto. Es algo que escribí hace algunos años y que titulé La toma. Hoy, ante la situación que está atravesando nuestro país, ante las protestas y esta represión que ha tomado ya tantas vidas, he querido cambiarle el nombre a este tema por La toma de Lima, en homenaje a la gente que perdió la vida y a la gente que sigue resistiendo. Espero que les guste.
Buenos días con todos. Saludar muy cariñosamente a los que tienen paciencia y nos honran con escucharnos. Especialmente saludar a Margot Palomino, quien impulsa estas oportunidades para expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. En esta oportunidad quisiera opinar sobre el racismo en la educación y en las actuales circunstancias sociales en las que vivimos. El racismo es el mito fundacional del capitalismo. Sin racismo no puede haber capitalismo. Y este racismo por sí mismo es destructivo. Por lo tanto, el capitalismo no puede vivir sin destruir. El capitalismo necesita de la crisis para seguir alimentándose como tal. Y esto es concretizado, por ejemplo, en las instituciones educativas, porque las instituciones educativas en muchos casos prosigue el proceso de blanqueamiento social desde hace mucho tiempo. No tiene otra alternativa sino trabajar desde una sola lengua, anulando las otras lenguas. Y si hablamos de la anulación e invisibilización de las otras lenguas, estamos hablando del proceso de invisibilización epistémica, lingüística, espiritual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando uno llega al colegio o a la institución educativa y habla otras lenguas, y junto con la lengua tiene otra carga cultural diferente a lo del castellano, entonces, en la institución educativa peruana te dicen, olvídate de lo que tú traes de tu comunidad y aprende esto que te voy a enseñar en castellano. Entonces, allí empieza el proceso de la injusticia cognitiva, injusticia epistémica, injusticia lingüística, porque se le somete a una persona que usa una lengua distinta a responder, a aprender y competir con uno que habla castellano, ¿no? Entonces, dado el ejemplo, por ejemplo, un estudiante que está en otras actividades socioproductivas de su comunidad, generalmente no usa el castellano porque está en su comunidad, y el castellano tiene poco espacio de uso. Pero hay otra persona, otro grupo social donde el castellano... Estimadas y estimados compatriotas, les saluda Walter Lingán desde la ciudad de Viena. Cuando llegué yo a Alemania, me encontré con un amplio movimiento de solidaridad con el Perú, conformado por peruanos y alemanes. Y a ese grupo me integré, y se llamaba en Colonia el grupo Perú Colonia. Estos grupos, que estaban organizados en diferentes ciudades de Alemania, se reunían 2 veces al año y actualmente han conformado lo que se llama el Centro o la Oficina de Información de Solidaridad con el Perú. En Viena se ha organizado también, a partir del 2020, grupos de solidaridad con el Perú, que hoy se denominan más que todo colectivos. Es así que el colectivo Perú Democrático, colectivo Austria, al cual yo también me integré desde que llegué a esta ciudad, hemos venido realizando una serie de actividades en apoyo a las luchas del pueblo del sur. Hemos realizado plantones, hemos realizado eventos culturales y de información. Y seguiremos en esta actividad hasta que el gobierno asesino de Dina Boluarte caiga, lo mismo que este parlamento corrupto y mafioso. Desde Viena, a nombre del colectivo Perú Democrático de Austria, quiero saludarles y también manifestarles que seguiremos luchando, informando acerca de la lucha del pueblo peruano. Muchas gracias.
compañeros, les hablamos desde Roma, Italia, el colectivo Peruanos Unidos contra la Represión y la Dictadura, que nace de la necesidad de unir voces, de crear espacios, de bajar a las plazas en signo de protesta, denunciando el actual gobierno cívico-militar de Dina Boluarte. Los peruanos en el exterior, hermanos, aunque sí estamos muy lejos, nos sentimos en la obligación de denunciar y de apoyar a nuestros hermanos del sur. Haremos todo lo posible, los contactos adecuados para poder hacer ver al mundo entero la masacre que se está ocasionando en nuestro país. No los dejaremos solos, cuenten con nosotros, sigamos adelante en pie de lucha y alzando siempre la voz. Un saludo, compañeros. Un saludo a todos nuestros compatriotas desde Roma, Italia. Estamos aquí lejos de nuestro país, pero pensando siempre en todos los sucesos que han pasado desde que ha entrado al poder Dina Boluarte, ¿no? Nosotros nos estamos comprometidos y hemos considerado un deber denunciar a todos los organismos necesarios todas estas violaciones de los derechos humanos, las muertes que han habido, los asesinatos que han habido, ¿no? El uso de la fuerza en forma desproporcionada de parte de los militares y de la policía, ¿no? La criminalización de la protesta, ¿no? Las detenciones arbitrarias, ¿no? Y seguiremos así hasta que se haga justicia y sean juzgados todos los culpables, comenzando por Dina Boluarte. Tenemos que dar gracias a la prensa alternativa que nos ha hecho ver la realidad a través de las redes sociales, ¿no? Porque sabemos ahora que los medios de comunicación han sido comprados y que se han convertido en voceros del gobierno, ¿no? Desde aquí le mandamos un grande abrazo, un grande saludo a todos nuestros compatriotas, con especial atención a nuestros hermanos del sur, ¿no? Desde aquí le queremos decir que no están solos, ¿no? Y que nuestro corazón está con ustedes, ¿no? Y que continuaremos así hasta que se haga justicia, ¿no? Nuestro corazón está siempre con ustedes, muchachos. Reciban un caluroso saludo de los peruanos residentes en Roma y agradecer al colectivo Encuentros Arguedianos por su invitación y por hacernos parte de su lucha. Nosotros, como ustedes, compatriotas, estamos organizando acciones para que la verdad venga a la luz y los culpables de esta masacre vengan sancionados con el mayor de las penas. Este gobierno usurpador y golpista no nos representa. ¡Causation Perú! Dedico este poema para mis hermanos caídos allá en los Andes, bajo las balas cobardes de los asesinos que están al servicio de este gobierno usurpador. El poema se titula Vendieron los Andes. Dice así: la choza herida llora con su boca vacía. El viento arrecia furioso en la quincha que está challita, la mama chucupa tiernamente al chuchi. El taita se fue al pueblo con el cholito maltón, con coraje y decididos a enfrentar a los ladrones. Han vendido toda la jalca, no hay donde pastar las borregas. Los auquénidos apenas achipan los tumpitos de la paja.
Llora triste, muy triste, la desierta puna, sintiendo la ausencia del taita en la chacra. Y la noche cae, con un silencio fúnebre. Los perros aúllan como si vieran errante. La aurora trae escarcha, frío y muerte en un páramo corroído de injusticia lacerante. El iclic se ha quedado dormido en los bordes de una pungla. La choza dejó de humear. Se apagó la tulpa. Ni siquiera una chumpa encendió la lipta. La mama y el chuche murieron, esperando que regrese el taita, agarrados de la mano con el cholito maltón. Pero a ellos también les mataron. Los ladrones del Congreso, coludidos con jueces y fiscales y con el gobierno que se enloda en el poder, con muchas balas vomitadas de un fusil desde las manos cobardes de un anónimo militar. Seguiremos en la lucha con nuestro grito social, conquistando nuestra libertad. Coraje, hermanos, coraje. Buenas tardes amigos, un saludo desde Francia y estamos acá con la compañera Flora. Me llamo Jean Lebrun y soy activista franco-latinoamericano. Desde hace años estamos siguiendo todos los problemas de América Latina acá. Tenemos que expresar nuestra solidaridad total con el pueblo peruano que vive una crisis tremenda desde el 7 de diciembre. Y para saludar, para expresar nuestra solidaridad con el pueblo que está sufriendo una represión feroz por parte de este gobierno de facto de Dina Boluarte. Entonces, estamos acá para expresar que estamos siguiendo todo lo que está pasando en el país y organizando acá una forma, toda la solidaridad bajo todo tipo de forma y también manifestaciones y presencias permanentes sobre este caso que no podemos permitir que las violaciones de derechos humanos y los asesinatos de manifestantes como sucedió en diciembre y en enero en Puno y en el sur del país. Muchas gracias. Saludos amigos. Hola, mi nombre es César Hidalgo y desde acá Valparaíso le mando un saludo al pueblo profundo que está siendo asesinado en las calles en Perú. Les mando un abrazo de apoyo, un abrazo de lucha. Realmente estos nefastos gobiernos, estos nefastos dictadores tienen que desaparecer y que la última palabra sea la del pueblo. Le doy gracias a mi hermana Margot Palomino por esta invitación y la idea es que visibilicemos, difundamos lo que está ocurriendo con Perú, lo que está haciendo la asesina Boluarte y el Congreso. Este poema lo hice para Perú. Ojalá nunca lo hubiese hecho, no hubiese estado
ese motivo. Ojalá que estos muertos no hubiesen estado, pero están. Un gobierno nefasto se hace del poder. Caen jóvenes y niños tras la metralla verde. Las balas culpables se abren camino y siembran muertos. Las piedras y la tierra azotan con gravedad los cuerpos en caída presa. El pueblo es golpeado entre malhechores. Baluarte es otro apellido maldito como Fujimori. El cuerpo país se desmiembra en cada cadáver caído. Los espectros de masacres pasadas reciben entre gritos y llanto a los que partieron. Luego de la ráfaga brutal, salen en miles los fantasmas dolientes. Reciben penando a los niños que se llevó la barbarie. Llegan partidos por hachas y fusiles antiguos. Llegan sin cabezas a socorrer a los descarnados por la infamia histórica que se alimenta de su carne y sangre y se alegran con el sufrir. Hay que gritar esta ignominia, que al pueblo profundo lo asesinan por marchar. Todos son Tupac Amaru. Para mi alma de guerrero, el esmero es el poder, y la espada del saber es la llave a mi sendero. Cabalgando un lapicero como un Quijote sin Sancho, voy rimoneando lo ancho, tintillando de alegría. Yo, Rafael E. Mejía, de San Juan del Lurigancho. Un saludo para todos los compañeros, hermanos del Perú, de Latinoamérica y del mundo, siempre en pie de lucha por un mundo mejor. Vengo de un pueblo cautivo casi a la falda de un cerro, donde me ladra algún perro para hacerme sentir vivo. Me vengo siempre festivo, aunque con trajes baratos, porque al plantarme de tratos yo sé invadir mi lugar, y porque sé caminar llevo polvo en los zapatos. Tengo derecho a llevar el amor entre mis labios. Tengo derecho a pensar cómo es que piensan los sabios. Despertar una mañana con el sol y su alegría. A mirar por mi ventana cuando cae la lluvia fría. Tengo derecho a silbar dándole la contra al viento, si es que me quiere callar cuando me siento contento, a borrar cada frontera entre el cielo y el infierno en los mapas de esta esfera, dibujado en tus cuadernos. Como dibujar ventanas donde solo existen muros, y porque me da la gana una puerta sin seguros, para salir libremente, sin permisos ni temores, convivir entre la gente, con sus gestos y colores. Tengo derecho a una niñez, cuando aún soy un pequeño, a que no pongan sus pies
donde yo pongo mis sueños, ser mi derecho de hombre, dueño de mi libertad, a tener un lindo nombre que llevar con dignidad. Se alza una voz, se eleva el canto. Se alza una voz, se eleva el canto. Se alza la voz y el canto sobre los abismos del dolor, sobre los abismos del dolor, por los caminos de la esperanza siempre abierta, por los caminos de la esperanza siempre abierta. Se alza una voz, se embandera el canto. Se alza una voz, se embandera el canto. Canto y bandera, himno y enseña, pongo en tus manos, compañero. Canto andino, rebelde, altivo, tierno como un niño, pongo en tus manos, compañero, guarda en tu pecho esa enseñanza. Se alza una voz, se eleva el canto, se alzan dos voces, muchas voces, todas las voces. Se embandera el canto. Cuando el terror asesino triza la vida de un niño, alza tu voz, eleva tu canto. Miles de voces alzadas sacudirán las montañas para unirse, cantar.